Durante el Foro Económico Mundial de 2014 se estimó que el costo de salud más grande individual para el 2030 sería el de salud mental, con una proyección global de $6 billones de gasto anual, mucho más que el costo mundial de la diabetes, el cáncer y las enfermedades pulmonares combinadas. Hoy en Umbrales veremos cuáles son los problemas en cuanto a salud mental en el país y qué se está haciendo para remediarlos. A mediados de 2015, existió una alerta dada por el portal Ojo Público sobre el desabastecimiento de litio en las farmacias del país y ponía el énfasis en que se acercaba una crisis en el sistema de salud mental. ¿Pero qué es la salud mental y qué problemas afrontan los peruanos? Y el propio concepto de problemas de salud mental no es tan claro para las personas. O sea, hay muchas personas que pueden pensar que no tienen un problema de salud mental y sí lo tienen. Y también al revés, hay muchas personas que se les atribuye que tienen un problema de salud mental y no es propiamente un problema de salud mental. Nosotros hemos hecho estudios epidemiológicos en casi todas las ciudades del país y hemos encontrado que aproximadamente 20% de las personas en un año desarrollan algún síntoma de algún problema de salud mental. ¿No? Eso más o menos nos colocaría en una cifra de aproximadamente 4 millones de personas que podrían tener síntomas de algún problema de salud mental. Sí, yo soy diagnosticada como síndrome de personalidad limítrofe, también conocido como borderline. Yo tuve síntomas más o menos desde los 12 años por problemas muy fuertes que pasaron dentro de mi entorno familiar, pero no tuve un diagnóstico fijo hasta cerca de los 18 más o menos. O sea, sí estuve en tratamiento y pasé por varios médicos, diferentes tipos de medicación, pero algunos decían que era depresión o que era bipolaridad, que es también un diagnóstico, un trastorno de personalidad que tiene sus similitudes, pero no es lo mismo. Y bueno, yo todo ese tiempo estuve mucho con la disyuntiva porque no tienes es como que sabes que algo anda mal, pero no sabes qué es y por ende tampoco sabes cómo solucionarlo. Entonces es bastante molesto y triste tener tanto tiempo sin tener una respuesta clara, como cuando tienes una enfermedad física, ¿no? O sea, te hacen miles de exámenes y supuestamente todo está bien, pero tú sigues sintiéndote mal. Yo en el momento no reconocí que era depresión. Era algo temporal, sabía que era algo temporal. No te das cuenta porque no es algo que tú pares llorando todo el día, sino es algo que te cierras en tu cuarto, que no quieres salir, que prefieres ver una película y ir al cine solo, no quieres tener contacto con nadie, no sales a fiestas, no te comunicas con nadie más que tu propia familia. Y es algo que incluso hasta ahora yo no he hablado muy seguido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenía el estigma bajo la vergüenza, ¿no? Se estima que en el país aproximadamente 1.700.000 personas hacen algún síntoma de depresión
que no necesariamente es la enfermedad, pero que ya nos estarían dando alguna señal de tener este problema, este trastorno, esta enfermedad. Sin embargo, hay una serie de problemas que sí se pueden tratar y que se tratan. Por ejemplo, la depresión, la ansiedad, la esquizofrenia, son problemas de salud mental que se pueden tratar. La mayoría de actos violentos se producen por personas que no tienen un trastorno mental, sino que bajo ciertas circunstancias o bajo el efecto de algunas sustancias pueden activar y desencadenar actos violentos, o algunos de hecho por convicción, por su formación, por su falta de valores, pero que no son problemas estrictamente de salud mental, no, sino son problemas más bien de carácter social. Entonces muchas personas pueden cometer estos actos de violencia, pero también personas que tienen un trastorno mental, una enfermedad mental, también en ciertas ocasiones pueden cometer un acto de violencia producto de la enfermedad. Entonces, esto generalmente personas que están en un estado confusional, en un estado de psicosis, ¿no? Donde perciben en ese momento, tienen una percepción errónea de la realidad. Ellos están viviendo como otra realidad, porque escuchan voces que no existen, es como si hubiera otros personajes en su escenario. Y ellos podrían estar pensando que se están defendiendo o que están salvando incluso la humanidad o salvando a su familia, y terminan entonces produciendo un acto violento. Cuando ocurre eso, que es una situación particular de la mente, un estado crítico de la mente, y la persona luego que pasa ese estado, sí puede incluso recordarlo, pero no aprobar ese acto. Pero ese estado pasa y la persona ya es como una persona común, normal. Entonces, erróneamente, a veces se plantea que estas personas deben permanecer en un hospital psiquiátrico, en un hospital de salud mental. Y eso es un error, porque estas personas ya no tienen criterios clínicos para estar en un hospital, pero es parte del estigma, porque la sociedad ha interpretado que los problemas de salud mental es igual a peligro. Y entonces se piensa que un establecimiento de salud mental es un establecimiento para recluir a las personas peligrosas. Y eso es falso, porque eso era antes, en el tiempo de los manicomios. Cuando en los hospitales psiquiátricos, en los hospitales de salud mental, ¿no?, las personas que van son personas que tienen una dolencia mental. Y la principal característica de la dolencia mental no es la violencia, no es el acto violento. La principal característica de la dolencia mental es el sufrimiento. Incluso en la esquizofrenia, una persona con esquizofrenia se siente perseguida, se siente acosada. Su estado es de temor profundo, de temor a ser atacado, de temor a ser manipulado, de temor a ser utilizado. Entonces son personas que tienen mucho miedo, y más bien su conducta principal es de aislarse, de retirarse, de retraerse. Y solo ocasionalmente, cuando su delusión o su fantasía incluye esta idea de que podrían estar protegiéndose o salvando, podrían incurrir en actos de violencia. O cuando las personas que están en su entorno, en vez de ser comprensivas y tolerantes, son críticas, son agresivas, los discriminan. Entonces, frente a eso, el paciente se puede agitar.
como psicólogo tenemos una nueva visión y un nuevo enfoque de la salud mental. Los parámetros con los que se ha estado llevando el abordaje de este tema tan importante ha estado siendo orientado por la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Son instancias que tienen el peso y la representatividad a nivel del abordaje de la salud a nivel internacional. Pero la realidad nuestra nos ha llevado a hacer un alto, decir, vamos a hablar de salud mental, pero de una perspectiva conductual. Este nuevo enfoque ha sido avalado por el ministro de Salud, que ha generado una propuesta para un abordaje de la reforma de la salud mental en el Perú, para darnos una función en lo que concierne a la atención primaria, esa estructura que va a captar los problemas que se dan en nuestra población para poderle dar la atención y la ayuda necesaria. Los problemas de delincuencia, el regraje, el sicariato, el parricidio, el matricidio, la violencia en los conductores, los problemas de los asaltos en la vía pública, los problemas que tenemos a diario con la invasión de íconos y programas televisivos que nos están generando toda una serie de problemas, el bullying en los colegios, que no le permiten a los especialistas en psicología abordar el problema porque el reglamento interno solamente permite la participación en la tutoría de profesores y padres de familia. Entonces hay barreras que no están permitiendo el trabajo de los psicólogos en específicamente campos en el que se requiere un análisis cognitivo y un análisis conductual, alejándonos un poquito de los parámetros que vienen regidos sobre abordajes en la esquizofrenia, en la paranoia, en la depresión y en los problemas que conciernen a un tipo de anomalía de la conducta por cuestiones biológicas y por cuestiones, diríamos, genéticas y hereditarias.